Buenas noches, hoy vamos a dar inicio a otra clase más. Esa es la quinta clase que vamos a tener y vamos a hablar sobre la responsabilidad del notario. Solo que esta vez vamos a tomar la primera parte porque este tema, al igual que los que le siguen, son temas muy extensos y me gustaría grabarlo solo por partes. Entonces hoy vamos a ver la responsabilidad del notario, primera parte. Dentro de la responsabilidad del notario hay presupuestos. Es así que Luis Carralli de Teresa expone que la ley ordena, permite, prohíbe y amenaza con castigos a los que no cumplan con lo que en la misma se dispone. Esa amenaza origina la responsabilidad, que es como la sanción por inobservancia de la norma. Como el notario tiene la confianza no solo de los particulares, sino también del Estado, ha de responder y merecer esa confianza. Por ello, tiene más responsabilidades que la generalidad de los ciudadanos. El público está obligado a acudir al notario y por eso la ley es rigurosa con él, pues considera la falta que comete el notario como una burla a esa confianza. A mayor poder, mayor responsabilidad. Menos responsabilidad a menos poder. Así se llega al ejecutor incondicional, que es irresponsable, ya que la responsabilidad se concentra en aquel que le da la orden de obrar. Y el maestro Carral y de Teresa también dice que el notario tiene facultades propias que le son atribuidas por la ley. No da cuenta de su actuación a ningún superior jerárquico y por ello solo debe responder civil y criminalmente de sus actos, y eso mediante juicio. Pero además de estas dos responsabilidades, el maestro indica que el notario tiene responsabilidades disciplinarias, administrativas, colegiales y fiscales. En cuanto a la clasificación de la responsabilidad, el licenciado Omar Garnica clasifica la responsabilidad notarial de la forma siguiente. Número 1, responsabilidad civil. Esta responsabilidad consiste en la obligación de resarcir daños y perjuicios por parte del notario. También tenemos la responsabilidad penal, consistente en que el notario, al momento de faccionar instrumentos públicos, estos pueden incurrir en falsedad, haciendo constar situaciones que no han pasado. En consecuencia, nace la comisión de un delito. También como referencia de responsabilidad notarial, el artículo 45 del Código Notariado establece que el notario que autoriza un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad del inmueble, por escrito en papel sellado del menor valor, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento. Los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil, bajo pena de 25 quetzales de multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. Otra responsabilidad es la administrativa, que incurre el notario cuando incumple sus obligaciones, cuya sanción consistente en el pago de una multa. Y por último menciona la responsabilidad profesional. Incurre el notario cuando en el ejercicio de la profesión falta la ética profesional. Para González Palomino, citado por Muñoz, dice que solo hay dos tipos de responsabilidad: la penal, fundada en la necesidad de sancionar una conducta contraria a derecho, y la civil, que tiene por finalidad reparar los efectos de un daño causado. Enrique Jiménez Arnau, por ejemplo, expone que es corriente entre los autores establecer las siguientes clases de responsabilidad: civil, penal, administrativa y disciplinaria o reglamentaria. Y Gracias González indica que las clases de responsabilidad en que puede incurrir el notario son las siguientes: la civil,
que debida a que cause un perjuicio o un daño a los clientes o a terceros. La penal, debida a la comisión de varios delitos relacionados con el ejercicio de la profesión. La administrativa, debida al incumplimiento de obligaciones establecidas en el Código de Notariado y en otras leyes. La penal fiscal, debida a la comisión del delito de defraudación fiscal. La fiscal, debido a la responsabilidad solidaria por ser un fiscalizador del pago de impuestos. Y la gremial, debido al incumplimiento de normas establecidas en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y en el Código de Ética Profesional. Y entonces, siguiendo a la opinión de Gracias González, en materia civil, el ordenamiento jurídico guatemalteco reconoce, en principio, que todo daño ocasionado por una persona debe indemnizarse. Y vamos entonces al Código Civil. Ahí en tu Código Civil, que tienes a la mano, vamos a ver aquí algunos artículos. El artículo 1645 establece que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa de o negligencia inexcusable de la víctima. El artículo 1668, que regula sobre lo de los profesionales, regula que el profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. El artículo 2033 nos indica que el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Entonces aquí vemos en estos tres artículos del Código Civil que acabamos de leer, los tengo aquí en referencia a la profesión que nosotros vayamos a ejercer, que es la del notario. No hay una excusa para producir un daño a otra persona. O sea, no podemos venir y presentar una excusa. No hay. Debido a que si nosotros hacemos un daño a una persona, pues tenemos que indemnizar por ese daño o perjuicio ocasionado. Y principalmente en el ejercicio de nuestra profesión. En el Código Notariado, el artículo 35 regula que para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad, y por ende que haya sido vencido también, ¿verdad? O sea, no se le puede proceder al notario por la responsabilidad civil si solo fue citado y oído. No, también tiene que ser vencido. Y a eso se debe también a que el notario debe tener y ejercer ese derecho de defensa, ¿verdad? De defenderse ante los tribunales por cuestiones que estén sucediendo, y por eso es importante que recalque en esto, porque el notario en su ejercicio profesional debe tener salvaguardada su función. Entonces es muy importante que lo tengamos. Saliendo del ámbito del Código Civil y de todo lo que tenga que ver en materia civil, en materia penal, el Código Penal precisamente, vemos aquí que en el artículo 35 regula lo de responsables y dice que son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. Ahora, para saber quién es autor y quién es cómplice, el artículo 36 que regula los autores indica que son autores, número 1, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Número 2, quienes fueren o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Número 3, quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer. Y número 4, quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito,
están presentes en el momento de su consumación. Y el artículo 37, siempre del Código Penal, regula sobre los cómplices. Y a su vez, nos indica que son cómplices, número 1, quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito. 2, quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. 3, quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito. Y 4, quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos en el delito. Garcés González expone que el mayor campo de responsabilidad penal para el notario se presenta como autor. Sin embargo, no es remota la posibilidad de que pudiera darse la participación también como un cómplice. También, Garcés González indica que en relación a la responsabilidad profesional del notario, desde el punto de vista penal, debe tomarse en cuenta el tema de los atenuantes y el de los agravantes, conforme a lo regulado en los artículos 26 y 27 del Código Penal. Dentro de la responsabilidad profesional del notario, exclusivamente en materia penal, el notario está inmerso a cometer ciertas conductas ilícitas. A saber, el notario puede cometer delitos contra la libertad y seguridad de las personas, consistente en una publicidad indebida, artículo 222, y revelación del secreto profesional, artículo 223. Estos son del Código Penal, así que vas a tu Código Penal, buscas estos artículos, estos delitos, y le colocas ahí delitos que comete el notario, ¿verdad? También el notario puede cometer delitos contra el patrimonio, casos especiales de estafa, artículo 264, delitos contra la fe pública, falsedad material, es el artículo 321, falsedad ideológica, que es el artículo 322, y la supresión, ocultación o destrucción de documentos, artículo 327. También puede cometer delitos contra la administración pública, que son revelación de secretos, el artículo 422, y la violación de sellos, el artículo 434. Por último, el notario puede cometer delitos de responsabilidades penales por autorización de matrimonios. En este caso, la responsabilidad del funcionario al autorizar un matrimonio, que es el artículo 437, y la inobservancia de formalidades al autorizar un matrimonio, artículo 438. Veamos cada uno de ellos. El artículo 222 del Código Penal regula el delito de publicidad indebida, y específicamente dice: quien, hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, y aquí viene el verbo rector, los hiciere públicos sin la debida autorización, aunque le hubieran sido dirigidos, cuando el hecho cause o pudiera causar un perjuicio, será sancionado con una multa de 1,000 quetzales a 10,000 quetzales. Si tu código no tiene esta medida de multa, es porque tenés que actualizarlo, en el sentido de que el decreto 2-96 especifica en su artículo 6, establece de que las penas antes de 1996 deben aumentarse en su mínimo y en su máximo hasta por 5 veces de su valor. Entonces tienes que hacerlo con tu código. El artículo 223 regula la revelación del secreto profesional. Quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiera ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 500 a 1,000 quetzales. Aquí algo, yo sé que estamos en notariado,
pero algo que tenemos que tener en cuenta que este es un delito con una pena alternativa, porque ya sea que sea penado con prisión o puede ser penado con multa. Es una pena alternativa. El 264 regula lo de los casos especiales de estafa, y aquí solo vamos a tomar en cuenta dos numerales. Dice, incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior, o sea, del 263, prisión de 6 meses a 4 años y multa de 1,000 quetzales a 50,000 quetzales. Y vamos a tomar en cuenta aquí de este artículo el numeral cuarto, que regula quien defraudare a otro con supuesta remuneración a funcionarios, autoridades, agentes de esta o empleados públicos, o como recompensa de su mediación para obtener una resolución favorable en un asunto que de los mismos dependa, sin perjuicio de las acciones de calumnia. Y el numeral sexto, quien defraudare a otro haciéndole suscribir con engaño algún documento. El artículo 321 ya nos indica sobre el delito de la falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero de modo que no pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. El artículo 322 regula la falsedad ideológica. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. El artículo 327 establece la supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores, en sus respectivos casos. Es decir, si son documentos públicos, prisión de 2 a 6 años. Y si son documentos privados, prisión de 1 a 3 años. El artículo 422 establece la revelación de secretos. Comete delito de revelación de secretos el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deben permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Y con este artículo nos vamos a tener que ir a unos ejemplos. Veamos. Un ejemplo claro acerca de la revelación de secretos es la existencia del mandato legal para que permanezcan en secreto cierto tipo de documentos. Lo constituye el testamento común abierto. En los artículos 22, 73 y 75 del Código Notariado observamos esta circunstancia. El artículo 22 del Código Notariado indica que las escrituras matrices podrán consultarse. Por cualquier persona que tenga interés, en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte, mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Si el notario deja que cualquier persona vea los testamentos y donaciones por causa de muerte, incurre en el delito de revelación de secretos. El artículo 73, siempre el Código Notariado, establece que el notario está obligado a expedir testimonio o copia siempre legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios, o a cualquier persona que lo solicite. Y el 75 indica que mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extendérsele testimonio o copia del instrumento. Entonces, si el notario incurre en esto, comete el delito de revelación de secretos.
El artículo 434 del Código Penal establece la violación de sellos. El funcionario o empleado público que ordenare abrir, abriere o consintiere que otro abra papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada, será sancionado con multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Un ejemplo claro acerca de la violación de sellos lo encontramos con un sustento legal, al darse la comisión de este delito en la figura del testamento común cerrado. Los artículos 959 y 964 del Código Civil y 461 del Código Procesal Civil y Mercantil encontramos esta circunstancia legal. El artículo 959 del Código Civil establece formalidades del testamento cerrado. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. Número 1. El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. 2. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene en su testamento, y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena, y si por no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona, cuyo nombre expresará. Número 3. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento, dará fe de haberse observado las formalidades legales. Número 4. Extendida y leída el acta, la firmarán el testador, los testigos, los intérpretes y si los hubiere, y la autorizará el notario con su sello y firma. Y número 5. Si el testador no puede firmar, pondrá su impresión digital y un testigo más, designado por él mismo, firmará a su ruego. El artículo 964 del Código Civil indica que el notario o la persona que tenga en su poder el testamento cerrado deberá presentarlo al juez competente, luego que sepa el fallecimiento del testador y, a más tardar, dentro de 10 días, bajo pena de responder por los daños y perjuicios. Y el artículo 461 del Código Procesal Civil y Mercantil regula el requerimiento y entrega del testamento. El que tenga en su poder un testamento tiene el deber de presentarlo al juez competente, tan pronto conozca la muerte del testador, a solicitud de cualquier heredero del cónyuge superstite o del presunto albacea, puede el juez apercibir al tenedor de un testamento de persona fallecida la entrega del documento. En caso de renuncia, ordenará el secuestro. Si se tratara de testamento abierto y hubiera acuerdo de todos los herederos, podrá entregarse al notario por ellos designado, a los efectos de la formación del proceso sucesorio extrajudicial. Entonces, aquí vemos que la ley da una obligación, ¿verdad? El testamento cerrado debe ir dentro de una cubierta sellada, pero bien sellada, a modo de que no se rompa. Que si uno quiere abrir, sacar lo que hay adentro, no se rompa esa cubierta. Entonces es muy difícil. Y si el notario consintiera o lo hiciera o buscara a otra persona que lo hiciera sin la autorización del juez y sin haber fallecido el testador, incurre en el delito de violación de sellos. El artículo 437 del Código Penal regula la responsabilidad del funcionario. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que autorizare un matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento que cause su nulidad absoluta será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial por el término que el tribunal fije, el que no podrá exceder de 6 años. Si el funcionario o ministro de culto hubiese obrado culposamente, será sancionado solamente con multa de 1,000 quetzales. Aquí tenemos que tener en claro cuáles son los impedimentos que puedan producir nulidad absoluta.
El artículo 88 del Código Civil indica los casos de insubsistencia, que son los de nulidad absoluta del matrimonio, y establece que tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio. Número 1, los parientes consanguíneos en línea recta, y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. Número 2, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y número 3, las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta a su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. El artículo 438 del Código Penal establece la inobservancia de formalidades. El funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que procediera a la celebración del matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque no produzca nulidad, será sancionado con multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Entonces, ¿qué formalidades establece la ley acerca del matrimonio? Veamos. El artículo 93 del Código Civil establece las formalidades. Las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia o de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos siguientes, que hará constar en acta: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombre de los padres y de los abuelos si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten si no presentar en escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Seguido a ello, el artículo 96 del Código Civil indica sobre lo relacionado al contrayente extranjero. Y es que el contrayente que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de estado previamente a la celebración del matrimonio. Se publicará a gritos en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el término de 15 días, emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para él mismo. Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos perderán su efecto legal. Saliendo de la materia penal, vamos a la materia administrativa. Y en materia administrativa, la responsabilidad profesional del notario, exclusivamente en esta materia, tenemos las siguientes responsabilidades. Número 1, la responsabilidad administrativa en sentido estricto. Y número 2, una responsabilidad disciplinaria. En el Código Civil, el artículo 100 establece la constancia del acto. Una vez efectuado el matrimonio, el funcionario que lo autorice entregará inmediatamente constancia del acto a los contrayentes, razonará las cédulas de vecindad y demás documentos de identificación que se le presenten dentro de los 15 días siguientes a la celebración de dicho acto, para que se hagan las anotaciones correspondientes. Esa es una responsabilidad que tiene el notario. El artículo 101 siempre del Código Civil indica actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en un libro especial que deberán llevar a las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada, y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. El artículo 102 regula la copia del acta al registro. Dentro de los 15 días hábiles a la celebración del matrimonio, el alcalde que lo haya autorizado deberá enviar al registro civil que corresponda copia certificada del acta, y los notarios y ministros de los cultos aviso circunstanciado
La falta de incumplimiento de esta obligación será sancionada en cada caso con multa de 1 a 5 quetzales que impondrá el juez local a favor de la municipalidad. Tenemos que tomar en cuenta lo que establece la ley del Registro General de las Personas, principalmente en su artículo 84, si no estoy mal, que el plazo no son 15 días, sino que son 30 días para la inscripción en el registro civil. El artículo 1125 del Código Civil indica que en el registro se escribirán, y vamos aquí al numeral quinto, las capitulaciones matrimoniales, si afectaren bienes inmuebles o derechos reales. En la ley del Registro Nacional de las Personas, el artículo 84, no está mal, establece el plazo de inscripción. Todas las inscripciones de hechos y actos relativos al estado civil y capacidad civil de las personas naturales a que hace referencia la presente ley se efectuarán dentro del plazo de 30 días de acaecidos unos u otros. Caso contrario, la inscripción se considerará extemporánea. En ningún caso, dice, en ningún caso se perderá el derecho a la inscripción. Todas las inscripciones que se hagan dentro del plazo de 30 días se efectuarán de forma gratuita. Todas las inscripciones extemporáneas tendrán un costo que será establecido en el reglamento respectivo. En el Código Notariado vemos aquí algunas responsabilidades que tiene o que incurre el notario. El artículo 11 establece que los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Ahora bien, el Archivo General de Protocolos le cobra al notario adicionalmente 5 quetzales por concepto del formulario. Esto no lo digo yo, esto lo dice la ley. Artículo 1, literal Q del acuerdo número 24-2011 de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 12 del Código Notariado indica que el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada año el 31 de diciembre o antes si el notario dejara de cartular. La razón de cierre contendrá la fecha, el número de documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolización, número de folios de que se compone, observaciones, si las hubiere, y la firma del notario. El artículo 17 del Código Notariado regula que el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. El artículo 18 indica que el notario mandará empastar el protocolo dentro de los 30 días siguientes a su cierre. El artículo 26, por consiguiente, regula que el notario que por cualquier causa quedara inhabilitado para cartular deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital y al juez de primera instancia en los departamentos, quien lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo. También podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General si así lo deseare. El artículo 27 indica que el notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, que lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario, cuando no lo tenga en el departamento
de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. El artículo 37 establece que el notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir las siguientes obligaciones. Literal A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial en papel sellado del menor valor, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley. En los departamentos de la República, excluyendo el de Guatemala, el notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo y lo remitirá inmediatamente al Archivo General de Protocolos. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido. El literal B. Dar aviso del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado del menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. Y la literal C, remitir un aviso al Archivo General de Protocolos o a los jueces de primera instancia, en su caso, dentro de los 25 días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre de cada año calendario, en papel sellado del menor valor, indicando el número y fecha del último instrumento público autorizado o cancelado, o en su caso que no autorizó ninguno durante el trimestre que corresponda. El artículo 38 indica que con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles, o sea, alcabala, los notarios, al intervenir en las escrituras por actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto, deberán, dentro del término de 15 días de la fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y las municipalidades respectivas, y además cumplir con las normas siguientes. En los contratos de enajenación, llenar y presentar el formulario correspondiente, el cual servirá de aviso de la enajenación. Dicho formulario indicará: número 1, nombre de los contribuyentes; 2, número de cédula de vecindad de los mismos, en este caso es el documento personal de identificación; 3, domicilio fiscal de los otorgantes; 4, número de identificación tributaria, si lo tuvieren; 5, inmueble objeto del contrato; 6, número de inscripción en el registro de la propiedad, si lo tuviere; 7, número de matrícula fiscal; 8, ubicación y superficie del inmueble, indicada en unidades del sistema métrico decimal; y 9, valor de la enajenación. En los actos de donación de bienes inmuebles, nombres del donante y donatario, número de la cédula de vecindad, que en este caso, y recalco, son los documentos personales de identificación de ambas partes; domicilio fiscal de los otorgantes, número de identificación tributaria, o sea, el número de NIT; 5, relación de parentesco que tuvieran entre sí los otorgantes; y 6, valor de la donación. En los actos o contratos de unificación de inmuebles y de cualquiera otros que no estén afectos al pago del impuesto: número 1, fecha del acto o contrato; 2, nombre de los otorgantes; 3, número de su cédula de vecindad, o sea, documentos personales de identificación; 4, domicilio fiscal; 5, número de identificación tributaria; 6,
Descripción de los inmuebles unificados con indicación de ubicación. 7. Superficie en unidades del sistema métrico decimal. 8. Número de matrícula fiscal. 9. Datos que identifican la finca unificada. Y 10. Número de inscripción de la finca unificada en el registro de la propiedad. En los casos de desmembración de inmuebles, en los casos que se formen fincas por división de otros inmuebles, deberán informar a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, a el DICABI, los datos indicados en los incisos precedentes que fueren pertinentes y que correspondan a las nuevas fincas, dentro del término de 15 días en que se inscriba la desmembración en el registro de la propiedad, aportando los planos de distribución del terreno y, en su caso, de la distribución del inmueble, terreno y construcción. En materia penal fiscal, los autores de León Velasco y de Mata Vela, el derecho penal fiscal o tributario está compuesto por un conjunto de disposiciones que, bajo amenaza de una pena, o sea, una sanción, protege intereses puramente fiscales, hacendarios o tributarios. En lo que respecta específicamente a la función notarial, por la naturaleza de los asuntos que tramita y autoriza el notario, son varios los casos en los cuales dicho profesional cumple una función de colaboración y apoyo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así, por ejemplo, el notario debe velar porque se cubran impuestos como el de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, y también lo que se refiere al timbre notarial. En este sentido, aplica especialmente, siempre en relación con la función notarial, lo establecido en el artículo 358A del Código Penal. Veamos. El artículo 358A indica la defraudación tributaria. Comete delito de defraudación tributaria quien, mediante, y aquí viene el verbo rector, simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años, que graduará el juez con relación a la gravedad del caso, y multa equivalente al impuesto omitido. Si el delito fuera cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas a que se hubiera hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. En materia fiscal, dentro del conjunto de las responsabilidades fiscales que tiene el notario, es oportuno enumerar las más importantes, entre otras conforme a los correspondientes cuerpos legales. Entonces, a nosotros nos compete estudiar siempre, número 1, la ley del timbre forense y timbre notarial, contenido en el decreto número 82-96 del Congreso de la República y su reglamento. Número 2, la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, contenido en el decreto número 37-92 del Congreso de la República y su reglamento. Además, estudiar la ley del impuesto al valor agregado, contenido en el decreto número 27-92 del Congreso de la República y su reglamento. También la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones, contenido en el decreto número 431 del Congreso de la República. La ley del impuesto único sobre inmuebles, contenido en el decreto número 15-98 del Congreso de la República. Número 6, la ley del impuesto sobre la renta, contenido en el libro primero del decreto número 10-2012 del Congreso de la República y su reglamento. Y por último, la ley del fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudación y al contrabando, o sea, la ley anti-evasión 2, contenido en el decreto número 4-2012 del Congreso de la República.
En materia gremial, la responsabilidad gremial del notario guatemalteco estriba en que el notario posee, además de la responsabilidad inmediata de actuación frente a su cliente, también el deber de responder sobre algunas obligaciones que se encuentran establecidas en la ley, en los estatutos y en los acuerdos del Colegio de Abogados y Notarios. En nuestro país, los cuerpos normativos más importantes dentro de los emitidos por y en relación al colegio son el Código de Ética Profesional y el de Colegiación Profesional Obligatoria. Es así que si vamos al Código de Ética Profesional, el artículo 5 indica sobre el secreto profesional. Este a su vez regula: guardar el secreto profesional constituye un deber y un derecho para el abogado hacia los clientes, y es un deber que perdura aún después de que haya dejado de prestar sus servicios ante los jueces y demás autoridades. Es un derecho irrenunciable. La obligación de guardar el secreto profesional incluye todas las confidencias relacionadas con el asunto. El artículo 6 regula acerca del cobro de honorarios. Como norma general, el abogado tendrá presente que el objeto esencial de la profesión es servir a la justicia y colaborar en su administración. El provecho o retribución nunca puede constituir decorosamente el móvil determinante de los actos profesionales. El artículo 38 establece la buena fe. El notario observará siempre el deber ético de la verdad y la buena fe. Y el artículo 39 establece la fidelidad. El notario debe observar fidelidad a la ley en todo documento que autorice. Entonces, esto es la parte número 1 de la responsabilidad del notario. Espero que les haya gustado esta presentación. Si te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Además, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des clic a la campanita, porque todos los días estaré subiendo un video nuevo de una nueva clase. Así que gracias por tu atención y espero que todo les vaya bien.